¿Quién puede ayudarnos a ver, a analizar un poquito esto entre lo antiguo y lo que estamos pasando hoy en día con el amo y el esclavo? ¿Quién puede darnos una visión? Bueno, tenemos en línea a nada más ni nada menos que el profesor titular de Psicología Política de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que además es el decano de la universidad. Es el licenciado Jorge Bilieri. Buenos días, Jorge. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por llamarme. Estamos acá analizando el tema de la obediencia, de la servidumbre voluntaria, por qué, digamos, una persona o un pueblo asume la opción de someterse a la autoridad de un déspota que lo tiraniza, que lo oprime, y no se revela o lo asume como algo natural. Sí. Y bueno, sí. Sí, ahí queríamos ver un poquito cómo lo ven ustedes desde el campo de la psicología, ¿no? Bueno, hay diferentes corrientes teóricas que intentan dar cuenta de este dato que es observable, ¿sí? Lo cierto es que, por ejemplo, tenemos una perspectiva psicoanalítica con Erich Fromm, del miedo a la libertad, que él va a plantear que tiene básicamente que ver con el tema del miedo, ¿sí? Sí. Y el miedo frente a las situaciones de cambio. Y habla de un carácter sadomasoquista, digamos, en relación a este tipo de posiciones. Hay otras que van a plantear el tema de, por otro lado, un tipo de organización que sería casi propio de la especie, como antropológico, en relación a nuestras características como sujetos sociales, gregarios, y el tema de organizarnos en función de líderes, de liderazgos, ¿sí? Es el macho alfa que nos mataría. A lo largo de toda la historia, ¿no? O sea, de organizaciones tribales en adelante. Siempre aparece la figura de un líder. Sí. De hecho, eso sigue sucediendo hoy en la actualidad, aún en los regímenes que intentan ser lo más horizontales posibles, siempre hay liderazgos. En todo un grupo humano hay liderazgos, ¿sí? Por otro lado, más allá de esas características que tendrían que ver algunas con lo intrapsíquico, otra con lo social, tenemos otra perspectiva psicológica también que va a plantear que una de las características fundamentales de nuestro funcionamiento y desarrollo evolutivo tiene que ver con nuestra búsqueda de la seguridad, ¿sí? Sí. El tema de sentirnos seguros. Y tenemos una serie de mecanismos psicológicos desarrollados a lo largo de la evolución que tienden a la búsqueda de la seguridad, de que el medio ambiente se nos aparezca como previsible. Esto en gran medida justifica este mecanismo de la naturalización de las situaciones. No sé si Sí, perfectamente. Es decir, ¿sí? que Entonces tendemos a naturalizar situaciones. Nosotros salimos un día, pongo un ejemplo, salimos un día de casa, hacemos el recorrido habitual y de repente sucede algo que es inesperado, ¿sí? Sí. Por caso, hay un auto incendiado. ¿Sí? Vemos un auto incendiado, eso nos sorprende, nos llama mucho la atención, lo comentamos con otros y demás. Al otro día salimos y volvemos a ver un auto incendiado. Ya no nos llama tanto la atención. En la continuidad de la visión de autos incendiados lo incorporamos como algo más del medio ambiente. Lo naturalizamos, como se dice Lo ahora. naturalizamos y de ese modo nos vuelve la tranquilidad de que las cosas son previsibles. Entonces, ¿sí? eso nos lleva a analizar esto que ustedes decían al principio, que en realidad no es solo la actuación del amo o del líder, sino que el resto naturaliza unas situaciones que en un principio no eran tan naturales, sino que luego las va naturalizando y se convierte en el esclavo de ese amo sin siquiera tener demasiada convicción. Es que, bueno, ahí hay, por eso yo les decía, distintas perspectivas teóricas, porque hay distintos modos de abordar el problema.
uno lo puede ver desde una perspectiva más psicosocial, lo puede ver desde una perspectiva más estrictamente psicológica, de procesos psicológicos internos. Sí, pues si yo tengo miedo... Hay distintos modos de abordar, y hay algunas que son combinaciones. Combinaciones de ambas cosas. Pues si yo tengo miedo del mundo que me rodea, me siento cómodo en una situación que ya me viene dada y que en todo caso me garantiza cierta comodidad. Absolutamente. Entonces no modifico nada, aunque no me guste mucho ese líder o ese amo, no me gusta mucho, pero en realidad tiendo a ser conservador y me quedo en ese lugar porque el cambio me asusta más. Absolutamente, y entonces tenemos el dicho, ¿sí? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Uh-huh. Sí, hay todo un desarrollo de un investigador americano, un profesor de la Universidad de Nueva York, John Jost se llama, que él trabaja desde hace muchos años el tema de justificación del sistema, ¿sí? Uh-huh. Sí. Porque justamente se hace esta pregunta: ¿cómo es que la gente se aguanta? soporta. Soporta. Claro. Claro, lo que decía Mario hace un rato, que Sí, no sé si entonces, lo escuchaste. O sea, ¿por qué en plena Revolución de Mayo había gente que seguía soportando a los realistas y no quería cambiar, ¿no? Entonces, ¿por qué nuestros pensadores se basaron en estos teóricos europeos y dijeron, bueno, no, algo tiene que cambiar, ¿no? Claro, pero a ver, si nos fijamos, Uh-huh. vamos a ver que la tendencia Uh-huh. general, mayoritaria, es una tendencia más bien conservadora. Al status quo, o sea, me banco un gobernador 26 años seguidos y lo voto nuevamente porque es lo que conozco, es lo que de alguna manera me garantiza ese status quo, aunque sea malo. Sí, Mm. sí, de hecho, por eso el tema es tan importante, Uh-huh. el tema de poner límites a los mandatos, de la periodicidad de mandatos. Uh-huh. Sí, porque está bastante probado la tendencia a votar lo que está, ¿sí? A lo que es previsible. Uh-huh. Si nosotros vemos el funcionamiento de las sociedades, vamos a ver que hay cambios, porque las sociedades son dinámicas, pero en general siempre se intenta buscar la estabilidad, ¿sí? Se produce un cambio, una modificación, por lo general son lentas, que después se terminan finalmente incorporando. Pero al principio siempre hay resistencia, y la tendencia siempre es a la estabilidad, Uh-huh. a la previsibilidad. Ahí, yo les decía de Joss, hace una investigación interesantísima donde él toma en republicanos y liberales, lo que vendría a ser, digamos, conservadores y progresistas. No es exactamente lo mismo como lo entendemos nosotros. Conservadores y no tanto. No, conservadores y liberales. En Sí. Estados Unidos la diferenciación, Sí. desde el punto de vista filosófico, está bien, y él lo que hace es tomarles una prueba de personalidad que se llama el Big Five, para ver cuáles son los rasgos de personalidad que aparecen, ¿sí?, más marcados. Y lo que le da es que efectivamente, en el caso de los conservadores, tienen como mecanismo psicológico más marcado el tema de la necesidad de cierre cognitivo. Uh-huh. Y en el caso de los liberales, el tema de la apertura a la experiencia, ¿sí? Por otro lado, los conservadores tienen menos tolerancia a lo imprevisible, ¿sí? En tanto, los liberales tienen mayor tolerancia, ¿sí?, a la ambigüedad. Vuelvo a lo anterior porque no te entendí bien. Los conservadores tienen la necesidad del cierre cognitivo. ¿Qué sería eso? Sí, necesidad de cierre cognitivo es un mecanismo, es un constructo psicológico, un mecanismo que está bastante estudiado. Hay una serie de muchos trabajos al respecto. Kruglaski es la persona que desarrolló el concepto, que es la característica en algunas personas de tomar un tipo de explicación y quedarse con eso. Uh-huh. Y no ir más allá, ¿sí? Necesidad de cierre cognitivo es la necesidad de tener una explicación, que no necesariamente tiene que ser verdadera, y que una vez que se la adopta no se la pone a prueba, ¿sí? Es el pensamiento dogmático ese, ¿no? Exactamente, es en realidad de lo que en su momento Rockich marcaba como dogmatismo, hoy en día se estudia
a partir de los desarrollos de la psicología cognitiva como este mecanismo de necesidad de cierre cognitivo, ¿sí? Que es característico de los conservadores. Por eso, que es el tema de la tendencia a la estabilidad, ¿sí? Por eso, la negación al cambio. En un tiempo y que aparece como irreductible, ¿sí? No es sencillo de modificar. O sea, no me vengan con cosas raras. Me quedo con esto, estoy conforme con esta respuesta y no la analizo demasiado. Me cierra. Bueno, claro, sí. O sea, Sí, usamos armas y cada vez nos armamos más porque eso lo dice la Constitución y no pienso demasiado en otra cosa, ya está. Sí. O, digamos, Sí. la teoría esa que daban los jefes, no innovar, ¿no? Mejor no innovar, dejemos todo como está. Pero es que los cambios en las sociedades son graduales, suelen ser graduales. Y si vemos lo que pasa con los procesos revolucionarios, además de la situación abrupta, después tienden, al menos la revolución rusa, la cubana y demás, una vez pasado el tema del momento propio de la revolución, tienden al status quo, y cada vez más fuertemente. Sí, al status quo. Sí, aparece Napoleón. Es como un péndulo y después vuelven a un equilibrio que no siempre es aquello que se habían planteado en una primera instancia. En realidad, las sociedades que tienden a modificarse más fácilmente son las democráticas, porque es el propio sistema el que induce la posibilidad del cambio. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué? Porque a partir de lo que es la recuperación del espíritu del liberalismo, digamos, de John Stuart Mill, y del pensamiento ilustrado y del iluminismo, lo que se va a plantear es el tema de las ideas y de la búsqueda del progreso. Entonces hay como una impronta de apertura y de cambio, ¿sí? Pero que va siempre desde un sector en relación a otro sector que tiende a ser más tradicionalista y conservador, que serían las posiciones que definen naturalmente al centro derecha y al centro izquierda, no a la izquierda revolucionaria ni a la derecha reaccionaria. No, más un centro. Jorge, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una idea que fue la de, en un momento dado, la de Comte, ¿no? La del orden y progreso, o sea, para el orden para asegurarle a la gente la estabilidad y además el progreso para no quedarse en lo que hay. Hola, se escucha cortado. Digamos, la idea de Comte era la del orden y progreso. ¿Sí? El orden para darle sensación de estabilidad a la gente y el progreso para no quedarse estancado. Ahora, ¿cuáles serían las condiciones óptimas, digamos, para poder llevar adelante un programa de orden y progreso en marco de la libertad? ¿Cuál sería, digamos, desde el punto de vista de la ciencia psicológica actual, qué es lo que tendrías que hacer institucionalmente? Bueno, eso es, a ver, es muy difícil de responder. En realidad lo que se necesita es un sistema democrático que permita y que potencie los desarrollos de la tolerancia y del intercambio, ¿sí? Pero de la mano de un sistema de distribución que les permita a todos valorar eso que efectivamente se tiene. No sé si... Claro, es decir, que no sienta la gente que todo se le va de las manos, que hay cambios bruscos en los cuales sale perdidoso. Pero no solo obviamente los cambios bruscos, sino el sistema tiene que proveer de algunas condiciones y de beneficios y de bienestar que haga que la gente confíe en el sistema, que es el sistema democrático, ¿sí? Sí. Si nos salimos del sistema democrático nos caemos en sistemas que siempre son de características más autoritarias, verticales, ¿sí? En donde la posibilidad del disenso no está garantizada por la propia lógica del sistema. Cuando te escuchaba hablar me La acordaba... clave a esto, cuando yo hablo de el bienestar y demás, la clave que subyace a esto, la clave que subyace a los autoritarismos, y ahí volvemos al tema de Erich Fromm, tiene que ver con el miedo. El surgimiento de
los movimientos de derecha en Europa, o desde una perspectiva de izquierda, pero antidemocráticos, tienen que ver con el miedo que se va instalando en la sociedad. ¿Y miedo a qué? Y miedo a perder sus condiciones de vida, su estándar, su lugar, su estatuto, sus tradiciones. Bueno, eso es lo que los hizo votar el Brexit y lo que hace votar a los italianos. Lo que les hizo votar el Brexit, claro, lo que les hizo el neofascismo en Italia, el surgimiento de Vox como un falangismo en España. Sí, lo de Vox en una zona de España absolutamente progresista surge Vox. Pero lo que yo te quería señalar, a ver qué te parece, es lo siguiente. Hablaste de vanguardias, ¿no? Y en la década del 60 y del 70 se hablaba mucho de las vanguardias ilustradas o de las vanguardias pensantes. Como que es una palabra que ya no está en el vocabulario de los que hacen análisis político, ¿no? Y mucho menos de los que ejercen la política. Pero sí, no es necesario, para que en todo caso haya esto que dice Mario, un orden y al mismo tiempo un progreso, y lo que vos planteabas, el dinamismo de la política, no es necesario una vanguardia que esté estableciendo, sin provocar miedo, pero sí esté estableciendo algunas ideas fuerza que nos hagan salir de este marasmo en el que estamos. ¿No es necesaria una vanguardia? Lo que pasa es que la idea de vanguardia, yo no hablaba de vanguardia, yo digo la idea de vanguardia y lo que fue en los 70 y antes, el tema de la vanguardia esclarecida, las ideas más vinculadas al leninismo, a la revolución rusa, terminaron generando una situación de cierto elitismo, finalmente. Es lo que dice Bobbio, de un socialismo elitista, ¿sí? Aquellos que la tienen clara en relación a cómo tiene que funcionar la cosa. Bueno, ahora las vanguardias tienen claro cómo tiene que funcionar la cosa a nivel económico y después hacen los desastres que hacen. No, yo lo que digo es que en realidad, a ver, la posición en general que suele haber en los distintos profesores, investigadores que estamos en psicología política, más o menos mayoritaria, en relación a algunos equipos de Argentina, de América Latina, Europa y Estados Unidos, tiene que ver con un fuerte compromiso con lo que es el sistema democrático, ¿sí? Con la democracia republicana, con la división de poderes, con un sistema que, como decíamos antes, tenga límites a las reelecciones, que garantice el recambio de liderazgos, ¿sí? Como una condición necesaria para que puedan aparecer crear las condiciones para que haya actores que quieran llevar adelante cambios y que esto pueda ser posible dentro del debate democrático en esas condiciones. Los otros sistemas no permiten esas condiciones. Yo creo que... ¿Sí? O sea, hablar de una vanguardia en el sentido leninista, ya sabemos lo que pasó, ¿sí? Pero puede ser otro sentido de la palabra vanguardia, más que puede ser otro el sentido de la palabra vanguardia, no referida al leninismo, sino a un grupo de personas que quieran innovar, que quieran proponer cosas distintas de las que son, digamos... Estamos completamente de acuerdo con eso, pero eso se da dentro de ciertas condiciones. Sí, tiene que ser las condiciones democráticas, pero eso es importante, sí, es importante tomarlo en cuenta, sí, tomar en consideración eso, que tiene que haber, primero que nada, un acuerdo en relación al sistema, sí, sí, porque es el sistema el que va a generar esas posibilidades posteriormente. Me parece que esa es la condición sine qua non. Claro. Hoy en día se habla de una crisis de la democracia. ¿Por qué se habla de una crisis de la democracia? Bueno, en gran medida porque efectivamente empezaron a surgir grupos con fuerte representación social que están en contra de estas ideas democráticas de el disenso, el pluralismo y la apertura. Correcto. ¿Sí? Ahora, la crisis también no tiene que ver con cierta mediocridad en las conducciones
de los partidos democráticos que bueno, se quedan en lo que están y no hay innovación. Y no son capaces de... Sí, sin duda, tiene que ver con una crisis de liderazgo importante y una crisis en términos de cómo manejarse en relación a fenómenos como la globalización, ¿sí? Bueno, ese es el gran problema. A partir de que la socialdemocracia empieza un poco, cae el estado de bienestar y la socialdemocracia empieza a perder el rumbo, es como que empiezan a no aparecer opciones que tengan que ver con ver de qué manera administrar lo que es algo que va a ser inevitable, que tiene que ver con la globalización, ¿sí? Entonces, la falta de respuestas por el lado de lo que sería el centro izquierda es lo que da lugar al surgimiento, desde mi perspectiva, de los movimientos más reaccionarios, ¿sí? Lógico, son los fascismos ocupan el espacio. Sí, no solo el corrimiento a la derecha, que es preocupante, pero hay otro más que me preocupa todavía más, que es el narcoestado, los estados paralelos, en donde hay un líder que me soluciona la vida, que es un paternalista puro, y que es el narco, que es el que me consigue el colegio para mis hijos, el que si necesito operarme me paga la operación, es el que me consigue la casa, es el que me consigue el trabajo, es el que me trae el cantante de moda al barrio. O sea, hoy en día hay liderazgos que son absolutamente ilegales y están avalados por esta gente que obedece a ese líder, porque en realidad es un populista puro, pero narco. O sea, ya no solo tenemos el problema de la derechización, sino además tenemos el narcoestado. Sí, en realidad, efectivamente, lo que yo digo a la derecha porque como característico, pero también, en realidad en este punto cae a la izquierda también. Sí. Lo que pasa es que en términos de la personalización, ¿no?, del candidato personalista, paternalista, que resuelve todos los problemas característicos del populismo. Lo que pasa es que hay que entender que hay un mecanismo psicológico, psicosocial, muy probado desde siempre, que tiene que ver con que frente a la situación de incertidumbre y el miedo, la salida es por un liderazgo que ponga orden y organice, aunque sea una sensación de la sensación de organizar y de poner orden, ¿sí? Entonces, siempre frente a la situación de incertidumbre, las salidas no son republicanas, las salidas son en la búsqueda de un líder, un líder fuerte. Esto era característico del derecho romano. Como magistratura extraordinaria en el derecho romano existía la dictadura. Es decir, cuando había la situación de peligro para la República, el Senado dictaba un Senado consulto último y constituía un dictador para que resolviera para salvar a la República. Pero es que antes de eso, los griegos, cuando con el tema de la discusión en torno a la democracia, nos vamos a encontrar cuando Platón habla de los sistemas de gobierno, que va a decir que la democracia era un mal gobierno. Platón es claro que estaba en contra de la democracia, y él va a decir que la democracia siempre trae la tiranía, ¿sí?, porque era un sistema en donde se imponían los más fuertes, y entonces eso generaba una situación de desigualdad, de caos, de incertidumbre, no había ley, y entonces el pueblo buscaba un líder, y el líder se terminaba transformando en un tirano. Exactamente, sí. ¿Sí? Y entonces, ese mecanismo de búsqueda de alguien que, desde otro lugar, un líder carismático, resuelva el problema, sigue funcionando, sigue vigente. Sí, hoy en día aquí en este país me parece que cada vez más vigente en este país, ¿eh? Cuanto mayor es la crisis, más vigente se pone. Más necesidad de un tirano que nos venga a salvar, claro. Ahora, claro, necesitamos a alguien que nos fuerte, venga a salvar. Claro, que nos venga a salvar. En realidad, las sociedades no están organizadas en torno, todos somos líderes. Claro, está organizado, ¿sí? Alguien manda no y los demás obedecen. Líderes. Hay una gran parte de la población que no tiene intenciones de liderazgo ni características de liderazgo. No, ninguna, que venga otro y se haga cargo, te dicen. Que venga otro y resuelva. Yo no quiero hacerme cargo de esto.
Bueno, ese fenómeno de la desresponsabilización. El tema de tener a alguien que se haga cargo nos saca el problema de ser nosotros los que nos tenemos que hacer cargo de las decisiones que tomamos. Tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones y de nuestros actos. O sea, que aparece el gran inquisidor, ¿no? Aparece el gran inquisidor. La libertad es algo caro para nosotros, demasiado caro. Mejor que se haga cargo otro. Claro. Tener la libertad y manejarla es un compromiso muy fuerte. Bueno, eso es lo que plantea Gary en su libro, digamos, cuando dice que en realidad, a lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre lo que hubo fue una estructura tribal de liderazgos, ¿sí? Que van tomando distintas formas, pero la organización es vertical. Es esta novedad de la república y el problema del poder y esa discusión en relación a la democracia liberal la que rompe esa lógica. Pero todos los años de la humanidad, las formas de gobierno siempre fueron otras, vinculadas a el líder y el grupo, ¿no? Sí. A la cuestión del poder, y entonces cambiamos cada 4 o 8 años, sacamos y ponemos a otro, y ese que estuvo no puede volver a estar porque hay una ley que se le impide. Claro, fíjate que eso es completamente novedoso. Volvemos al mesianismo y volvemos a vincular el poder de este líder hasta el dogma de fe, hasta la cuestión que tiene que ver con la iglesia o con claro, lo que está pasando con Bolsonaro, ¿no? Es cuando la política se empieza a poner religiosa. Claro, es Bolsonaro, es otra vez el rey que tiene características divinas. Bueno, tiene características divinas. Uh-huh. Y sí, pero y es Evita Santa y es otros liderazgos provinciales. Totalmente, ¿sí? lo eterno. Que son eternos, y hay gente que tiene como estampitas, ¿sí? De esos líderes. Decime una cosa, desde la perspectiva psicoanalítica, ¿no sería, digamos, estas situaciones de crisis que uno va a buscar al líder, una forma de regresión colectiva hacia la horda primitiva? El psicoanálisis lo ve como una regresión, ¿sí? Como una regresión a la infancia. Plantea como una posición infantil de la necesidad de tener un padre, ¿sí? De no hacerse uno cargo de ocupar ese lugar, ¿no? Y decime una cosa, ¿cómo organizamos una sociedad de hermanos, ¿no? Donde reine la libertad, la igualdad y la fraternidad? ¿Es posible esto? Eso es posible, pero es un trabajo, ¿sí? Es un trabajo y se necesita de liderazgos que tengan esa visión, ¿no? Y que trabajen en ese sentido. Esa es la vanguardia que te estoy reclamando y no la leninista solamente. Sí, bueno, ese tipo de liderazgo, sí. O sea, con Mario Acer hace varios años, muchos años, que nos venimos planteando que a este país, y para ser un poquito más justos, no solo a este país, sino está faltando esta cosa de los que piensan un poco más que los otros porque tienen más tiempo que para pensar y que están un poquito más leídos para poder pensar. Esos le deben al resto de la población algunas ideas fuerza, es lo que yo te planteaba al principio. O sea, ¿por qué nos remitimos a pensadores que tienen 100 y pico de años de estar muertos? ¿No tenemos ahora? Seguramente los tenemos, pero a pesar de que estamos en la época de la mayor información y globalización en cuanto a que la información nos llega al segundo, no tenemos estas vanguardias, entre comillas, estos líderes que desde la filosofía... Líderes espirituales. No, y desde la filosofía, intelectuales. O sea, no hay una intelectualidad fuerte que nos esté marcando un rumbo. No hay una revolución francesa que generó... tirios y troyanos, pero al final tuvimos ideas fuerza. Ahora, ¿cuáles son las ideas fuerza para enfrentarnos al desastre que están haciendo con el Brexit, al desastre que está haciendo Italia, al desastre que está haciendo el sur de España? ¿Dónde están las ideas que nos van a sacar de esta parálisis? O peor, de esta derechización absoluta y este narcoestado que se está formando en todo lo que es Latinoamérica, y ni que hablar de los países árabes o África o demás, donde es de terror lo que está pasando. Bueno, ¿dónde están esas ideas fuerza? ¿En qué pensadores? Bueno,
no hay muchos los últimos pensadores que han planteado temas por lo menos innovadores, qué sé yo. Yo tengo Harari, y algunos otros, Pinker y otros que leo, pero que son vinculados a la psicología. Sin embargo, los valores que hay que defender y sobre los que hay que apoyarse siguen siendo los valores de la Revolución Americana, de la Revolución Francesa, que deberían ser, que tienen que seguir siendo sostenidos. Sí, estamos hablando de 1789, ¿no? Sí, pero siguen vigentes. Pero no digo que no estén vigentes, claro, lo que digo es que nos quedamos en 2 siglos atrás y no tenemos nada nuevo, cuando la ciencia y la tecnología han avanzado muchísimo. Nosotros, en lo que tiene que ver con las estructuras institucionales de la política, estamos a 2 siglos atrasados. Es que en realidad se va avanzando en las ciencias y se va avanzando en la tecnología, efectivamente no tanto como en la política, y ahí hay todo un terreno en donde nos incorporamos no porque estamos desde hace muchos años, digamos, la psicología política es una disciplina dentro de un marco mayor que es la psicología social, y la psicología social tiene los mismos años de historia de la propia psicología, pero que tienen que ver con el estudio de ciertos mecanismos psicológicos que nos permiten ir entendiendo el comportamiento, ¿sí? Y a partir de que vamos entendiendo el comportamiento y los sesgos y demás, deberíamos poder empezar a desarrollar herramientas que nos permitan trabajar sobre eso para que cada uno de nosotros vaya prestando más atención a las situaciones que tienen que ver con la política y a poder conducirse mejor y a no ser tan permeables a las manipulaciones de los distintos poderes, ¿sí? Entonces, ese tipo de información científica es muy importante y debería servir para la discusión política a partir de tomar en cuenta este tipo de cosas. No sé si fui muy confuso, pero la etiología del ser humano. El tema de la discusión acerca de lo ideológico, si lo ideológico es bueno o es malo. Alguien había hablado de la muerte de las ideologías, ¿te acordás? Pero la ideología como tal no tiene que ver con que si es buena o es mala. Es un poco como inevitable. La cuestión de lo ideológico desde la perspectiva política es otra cuestión. ¿Por qué digo que la ideología es inevitable? Porque tenemos que tener creencias. Exactamente. Nosotros no podemos vivir sin creencias, somos animales simbólicos. Hablamos, escribimos, entonces no podemos, somos conscientes de nuestra finitud, por lo cual necesitamos darnos alguna explicación de por qué estamos acá. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Las preguntas fundamentales siguen siendo las preguntas fundamentales, porque no tienen respuestas. Claro, son las esenciales, ¿no? Claro. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Exactamente, ¿sí? Entonces, nos tenemos que construir teorías de por qué estamos. Entonces, todos necesitamos tener alguna cosa. Ahora, eso no quiere decir que la mayoría de las sociedades, de los integrantes de las sociedades, tengan un pensamiento ideológico en términos de una coherencia entre su creencia y todas las acciones y lo que opinan de determinadas situaciones. En política no funciona así. Generalmente funciona fraccionado, ¿no? Que cada uno tiene como pedazos que actúan independientemente. Tienen un tipo de pensamiento operativo vinculado con el problema, no con una coherencia ideológica que explica todo. Entonces uno le pregunta a la persona, bueno, alguien puede decir que es de centro izquierda y sin embargo plantear que quiere más policías y cámaras en todos lados y penas más duras. Y alguien puede decir que es de centro derecha y sin embargo plantear que quiere la educación pública y los hospitales públicos. ¿Sí? Sí. Y no le hace contradicción porque en realidad no tiene un pensamiento ideológico, tiene un pensamiento en relación a un problema concreto.
Para tal problema concreto quiero tal solución. Y es prescindente de si se adecua más a los criterios o preceptos de la ideología o no. El pensamiento más ideológico está al lado de las élites, ¿sí? Que son las conducciones de los partidos. Ahí volvemos a la vanguardia. Que son los que tienen, las vanguardias de los partidos. ¿Sí? Por eso la tendencia de la sociedad es siempre al centro, salvo cuando aparecen las situaciones de polarización, claro, que son fáciles de inducir en la población, ¿sí? Pero que nos También, empobrecen intelectualmente. Absolutamente, pero es un terreno sobre el cual trabajan fácilmente los demagogos y los autoritarios. Y ahora... Porque nosotros somos, en tanto seres sociales, parte de nuestra identidad se construye en relación a los grupos de los que formamos parte. Entonces, el tema de la preferencia endogrupal y la distancia con el exogrupo es característico de todos nosotros. La psicología social lo explica a partir de una serie de teorías y de mecanismos, y eso está muy estudiado y muy probado. Entonces, no es muy difícil trabajar sobre eso desde un lugar de liderazgo para incentivarlo, ¿sí? Sí. Pero no es tan complicado. El problema son las redes sociales hoy en día, ¿no? Y bueno, y hoy en día las redes sociales y todos estos mecanismos en donde se generan disturbios en la red, ¿no? Y facilitan, porque además claro, las redes tienen el tema del anonimato, ¿sí? Sí, peor todavía, claro. Entonces facilitan que cualquiera plantee cualquier cosa, ¿sí? Y no se hace cargo de eso después. Obvio, sin hacerse responsable para nada. Y como nosotros tendemos a, por ejemplo, tenemos sesgos, el sesgo de confirmación hace que nosotros siempre tendamos a leer lo que confirma lo que nosotros pensábamos previamente. Aquello que decías de lo cognitivo. Hacemos el cierre cognitivo dogmáticamente y tranquilizándonos que vamos por el buen camino. Pero el cierre cognitivo lo tenemos que ver, lo vemos en algunos y no en todos, ¿sí? En personalidades más cerradas, más dogmáticas. Pero el sesgo de confirmación lo tenemos casi todos, ¿sí? ¿Y ese cuál sería? El sesgo de confirmación es la idea de no someter a crítica nuestras ideas, sino la de buscar aquellas cosas que confirmen nuestra opinión. Preferimos aquello que confirma nuestras ideas. O sea, leemos las cosas que confirman nuestras ideas. Nos juntamos con la gente que confirma nuestras ideas. Claro. Porque el otro es un ejercicio. O sea, el otro es el ejercicio científico de contrastación. Sería el ejercicio científico de la contrastación de las ideas que se ponen. Exactamente. ¿Sí? Y sería el verdadero pensamiento crítico de poner y contrastar lo que uno cree. Sí, poder disentir y poder crecer en ese disenso para llegar a los acuerdos. Absolutamente, y poner a prueba lo que uno cree y ver frente a los hechos si eso que uno cree efectivamente se cumple, si no se cumple o qué pasa. Eso no es fácil de hacer. No, más bien es bastante difícil. Jorge, mira, hemos abusado de tu tiempo, casi te hemos tenido por favor, una hora. Discúlpenme, me hubiese encantado ir al piso y poder charlar con ustedes. Pero... Nos debes una visita al piso, entonces. Pero encantadísimo. Y nos reconciliaremos con las vanguardias y las élites pensantes, de la cual formamos parte. Despojadas de ideologías no exitosas. Bueno. Claro, pero me encantó. Muchísimas gracias por la posibilidad de hablar con ustedes. Gracias, Jorge, gracias. Te vamos a molestar en otra oportunidad. Suerte. Gracias. Hasta luego. Bueno, y volviendo a los redondos, la verdad que me gustó mucho esto de poder hablar de los aquellos que se dejan dominar y aquellos que nos dejamos dominar, ¿no? Pero hay algunos pensadores populares como Patricio Rey que nos trae estas cosas.
tus ojos. El futuro ya llegó. Yo voy en trenes, no tengo dónde ir. Algo me late. Yo quiero destacar que esta canción del Indio tiene consonancia con una frase que da Bernardo de Monteagudo poco antes de ser asesinado, donde dice: si ven al futuro, díganle que no venga. Y acá dice el futuro ya llegó. Ya llegó y es todo un palo. Sí, además dice algo me late y no es mi corazón. ¿Qué será lo que me late? Canora, bueno, buenas tardes, hasta la próxima. Algo me late. Estás llamando.